Hola a todos, bienvenidos a este episodio en donde este es un resumen del video que básicamente hice sobre el estoicismo y como el redescubriendo al existencialismo. En este caso, hubo una frase que realmente como que se me quedó, que es, y por eso en las incompletitudes nos debatimos. Y en este caso vamos a estar hablando un poquito acerca de esas incompletitudes, qué significan las incompletitudes y cómo se distinguen de la completitud. Entonces, aquí yo llego a bueno, una de muchas conclusiones porque menciono que el ser humano básicamente no es completamente libre, no es totalmente libre. Sin embargo, tampoco está completamente o totalmente bajo el control de su entorno o de su situación. O sea, estamos situados, nacemos en un lugar, en un determinado momento, pero no, por así decirlo, tenemos algo de libertad. Entonces se debaten esas dos incompletitudes. En este caso, la libertad es una incompletitud porque no está del todo dada, no es completa la libertad, y el control también es incompleto porque no es totalmente control, al menos que sí. Pero en este caso, como no es todo totalmente libertad ni control, es que en esas incompletitudes nos debatimos. Aquí voy a estar leyendo un poco estos puntos. Ambos extremos están incompletos y se invaden entre sí. Entonces, aquí yo menciono un poquito en un texto que escribí que justamente tiene este nombre también, y por eso en las incompletitudes nos debatimos cómo el bien y el mal existen, porque todo no es ni bien ni mal, es incompleto. Entonces, a veces el bien es invadido por el mal y el mal es invadido por el bien, y en este caso es esa noción de que se invaden entre sí. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es completo? Entonces, ¿qué es la completitud? En primera instancia, creo que esta idea viene a mi mente porque em, estábamos viendo lo del absolutismo de Hegel, que es como esta idea de Dios o que existe lo absoluto, la unificación, ¿no? Y entonces podemos irnos muy metafísico, muy abstracto, pero en este caso lo quiero dejar en algo más práctico. La completitud, por ejemplo, o las completitudes serían aquellas cosas o fenómenos que no tienen contrapartes, es decir, que existen por sí solos, aislados. Por ejemplo, puede ser comer, dormir o la muerte incluso. No tienen contrapartes, pero en este caso podemos hacernos la pregunta, ¿pero qué no la contraparte de la muerte es la vida? Y podemos decir no, porque la vida es un proceso y la muerte es algo definitivo. Lo desconocemos también y es parte de esa relación con el consciente y el inconsciente, ya que lo completo de alguna forma va a ser inconsciente o no lo vamos a conocer del todo. Pero bueno, podemos decir, sí, puede existir una dicotomía. Por ejemplo, en este caso, la vida es más como incompleta y la muerte es completa. Entonces ahí, de cualquier forma, surge la dicotomía de lo completo versus lo incompleto. Pero ojo aquí, porque me puedo llegar a contradecir, y de hecho creo que sí me contradigo mucho con estas ideas. Por completo aquí yo no quiero decir que es real. Quiero mencionar más bien una completitud que creemos como completitud. Sin embargo, no tenemos suficiente información para descartarla como completitud y hacerla incompletitud, ¿no? Eh, por ejemplo, la muerte, pues no sabemos qué es. Entonces, hasta ahorita podemos decir, pues es completitud, pero un día que lleguemos a saber qué es, pues ahí podemos como, ahora sí, categorizarla como incompletitud, ¿no? También podemos hacernos la pregunta, ¿lo numérico es completo? En este caso es el simbolismo, lo numérico, los números y la lógica, que son las matemáticas y la lógica, las dos herramientas que se utilizan para llegar a ciertas conclusiones. Bueno, vámonos por partes. ¿Lo numérico es completo?
No, porque también tiene incompletitudes. Tiene, por ejemplo, la noción del infinito, ¿no? O infinitos entre infinitos, que pues ahí todo eso es incompleto. Eh, pero sí sería más completa la idea numérica que la lógica, ya que la lógica, pues, lidia con el lenguaje, y el lenguaje siempre está evolucionando, cambiando, y es creativo. Es más creativo que los números. Los números también cambian, y la matemática es incompleta, de acuerdo a Gödel, creo que se llama Kurt Gödel, era un matemático y lógico. Entonces, eh, ¿qué es lo completo? Lo completo no es debatible y es inconsciente. Es básicamente la parte del control entre esta dicotomía de la libertad y el control que mencionábamos hace rato. Mientras que lo incompleto, sí, lo incompleto es debatible y es consciente. Eh, Como por ejemplo, podemos decir, pero comer y dormir, ¿no? Comer y dormir son cosas necesarias para el ser humano, pero cómo las hacemos, ahí es completamente debatible. Que si comes pan, que no comes pan, que si comes huevo, que no comes huevo. Perdón, que duerme 5 horas, que duerme 10 horas, que duerme 8 horas, que, o sea, cómo lo hacemos es debatible. Pero el hecho de que lo debemos de hacer es completo, es un conocimiento completo. Em, bueno, lo incompleto en este caso surge ante las excepciones y los límites de los fenómenos. Es decir, cuando tú dices, no sé, vamos a poner un ejemplo ahorita que estoy viendo con Leo Gura en su canal de YouTube de actualize.org acerca de construir el racionalismo. Y él empieza explicando que el racionalismo tiene límites. Entonces me pareció me llamó mucho la atención porque cuando hablamos de un concepto, por ejemplo, los límites del método científico, las excepciones de la ciencia, ¿no? O sea que esto que nosotros creemos omnipotente, omnisciente, o sea, tiene límites, tiene excepciones. Cuando hablamos de esos límites y de esas excepciones de cualquier método, de cualquier fenómeno, surge la incompletitud, ¿no? Que en este caso, de nuevo, podemos debatir ahí. El simbolismo del lenguaje o de la expresión es incompleto porque cambia y evoluciona, que esto ya lo mencioné con el lenguaje. En las incompletitudes se da el aprendizaje, pero lo aprendido, habituado y automático se da en el inconsciente. Es decir, es completitud. Hacerlo consciente, consciente es hacer lo completo, incompleto. Y aquí, bueno, no lo menciono, entonces lo voy a decir aquí. El aprendizaje es muy raro porque el aprendizaje se trata de hacer lo inconsciente consciente para que lo debates, lo reflexiones, lo aprendas, pero una vez que ya lo aprendes, se vuelve de nuevo inconsciente, ¿no? Imaginemos una persona que llega de prepa, no sabe mucho, en la universidad va a reflexionar mucho, va a pensar mucho, va a aprender cómo hacer las cosas para que cuando salga a su trabajo, después de la práctica también en su trabajo, después de unos 4 o 5 años, lo aprenda todo tan bien que ya lo sepa hacer de forma automática, es decir, inconsciente. Entonces se va de ser inconsciente a consciente y luego otra vez inconsciente. Ese es el aprendizaje. Es bien raro cómo hacemos eso. Entonces, en las incompletitudes se da el aprendizaje, que es este fenómeno intermedio, pero lo aprendido, habituado y automático se da en el inconsciente o en la completitud. Hacerlo inconsciente consciente es hacer lo completo incompleto. Entonces, aquí es donde me refiero a una completitud ilusoria. La libertad está en el cambio, la reflexión genera el cambio. Entonces, en ese momento, no antes ni después, cuando estamos inconscientes, sino en ese momento de aprendizaje, en ese momento en el que estamos reflexionando y estamos haciendo lo inconsciente consciente, se da la libertad, se da poder elegir entre diferentes conceptos, métodos, ideas, etcétera. Entonces ahí es donde se da el cambio y la reflexión genera ese cambio. Entonces es a través de la reflexión que aprendemos. La completitud ilusoria, al dejar de pensar y solo actuar,
es también una completitud simbólica. En este caso, la completitud ilusoria hace referencia, voy a doblar esta hoja. La completitud ilusoria hace referencia a lo que pensamos que es completo. Por ejemplo, de nuevo, la idea que yo tengo de comer, dormir, la muerte, que yo digo eso es completitud, porque hasta ahorita no se puede debatir, pero eso no quiere decir que no se pueda en un futuro. Simplemente no sabemos lo suficiente ahorita. Al dejar de pensar y solo actuar, es decir, ya por ejemplo, cuando llevas 5 años en tu trabajo y ya sabes cómo hacer todo, ahí pues el conocimiento o lo que aprendiste se vuelve automático y entras en un estado de control, pseudocontrol o completitud ilusoria. Es decir, pero en cualquier momento se puede reflexionar acerca de ese proceso de nuevo y se destapa, se vuelve consciente otra vez para reflexionar y para cambiar, que a veces es necesario. Vamos a decir, sales de la universidad, te pones a trabajar, llevas 5 años, 8 años, automatizas todo, ya sabes cómo hacer todo. Después de 20 años trabajando, las cosas cambian y entonces ahora tienes que, o por ejemplo, te corren y tienes que encontrar otro trabajo y tienes que volver a reflexionar y aprender todo, ¿no? Que ahí es donde dicen, desaprender, pero desaprender es aprender, a fin de cuentas nada más es una forma mamona de decir aprender, pero a fin de cuentas lo que estás haciendo es reflexionando acerca de lo que has tomado como por un hecho, por hechos, o sea, como inconsciente y ahora lo estás haciendo consciente para volver a hacerlo inconsciente después. Ahora es un ciclo. El sinsentido surge cuando algo se cree terminado o completo. Hablo un poco también del sinsentido, esta idea, por ejemplo, este sentimiento que surge los domingos en la tarde o en diciembre, ¿no? Así como de, nada tiene sentido, ya terminé todo. De nuevo, es una completitud ilusoria porque pues puedes ponerte a hacer algo, puedes ponerte a hacer un proyecto, puedes y va a pasar, ¿no? Ya en enero, el lunes, ya cuando empiezas a hacer cosas, se pasa ese sentimiento, pero ese sinsentido, o sea, sentir que la vida no tiene sentido, se puede decir que surge también debido a la completitud ilusoria. Em, entonces podemos hacernos la pregunta, ¿el objetivo de la vida es volvernos completos? ¿Qué es la completitud en este caso entonces? ¿O es buscar o debatirnos en las completitudes? Ya que el intercambio genera valor debido a la disminución de valor de lo propio y cobrar el potencial. En este caso, el intercambio, que es muy interesante porque mencionan que el trueque o el intercambio de bienes, servicios de la economía capitalista es necesaria porque es muy interesante porque tú dices, yo produzco demasiado de algo, por ejemplo, zapatos, y a mí, pues, no me sirve tener 20 zapatos, entonces yo los quiero cambiar por cosas que sí ocupo, como por ejemplo, esa persona que tiene un buen de leche, le cambio su leche por mis zapatos, ¿no? Entonces, cuando yo obtengo leche por zapatos, y tiene un precio, un valor invisible mayor al de mis zapatos, porque yo valoro más en ese caso la leche que los zapatos y viceversa, esa persona va a valorar más los zapatos porque tal vez no los tiene que la leche que tiene en cantidades sustanciales o grandes. Entonces ahí es donde surge ese excedente, le llaman, o surplus en inglés, que es como ese valor invisible o potencial, yo diría, del intercambio entre cosas, que es básicamente el dinero hoy en día, pero de una forma como más compleja, debido a la disminución del valor de lo propio. O sea, porque pues, si tú tienes mucho de algo, disminuye su valor, ¿no? Pero vuelve a ganar valor cuando se intercambia por otra cosa que valoras más que lo que tienes. Y cobrar el potencial hace referencia a esto de que hablan de las necesidades. Si, por ejemplo, hay una ciudad con muchos corredores, pues ahí está el potencial de vender zapatos, ¿no? Que es básicamente esta idea de que puedes poner un negocio ante las necesidades que se generan o que tú puedes generar incluso de forma como tipo estafa en esa sociedad o en ese poblado. Ok, finalmente tenemos la idea muy interesante de presque vu, que es como déjà vu o jamais vu,
Presque es un pensamiento o memoria incompleta. Es cuando recuerdas algo, pero no recuerdas específicamente qué es. Y esto es muy interesante porque, pues, es una idea que analógicamente o como analogía de la incompletitud funciona muy bien, ya que en este caso, lo que recuerdas es más bien el sentimiento, la emoción, perdón, lo afectivo, como de forma más abstracta, pero puntualmente, verbalmente, lingüísticamente, no recuerdas exactamente cuáles eran los detalles, recuerdas como así el general, ¿no? Lo holístico. Entonces, en este caso, te debates, ¿no? Porque empiezas a debatir contigo mismo, ¿qué era esa idea? ¿Era esto? ¿Era aquello? Y ahí, ese es un ejemplo de que en las incompletitudes nos debatimos de nuevo. Ok, dos contrapuntos. Primero, había algo que fue muy interesante que mencionó un filósofo con el que estaba hablando que dice, solo describimos la realidad. O sea, esto de que nos inventamos las cosas, que lo comenté en el video del estoicismo y redescubriendo al existencialismo, no nos inventamos nada. O sea, está la idea de que lo que pensamos es lo que es en la realidad y punto. O sea, no estamos ahí fantaseando básicamente. Todo, incluso las fantasías es producto de lo que es y ya, de lo que hay. Somos objetivamente descriptivos y es todo. Que en este caso esto contradice o es un contrapunto del simbolismo, ya que el simbolismo dice, pues todo nos lo inventamos, ¿no? Y la decisión interior o el poder de la decisión interior de Viktor Frankl, que dice incluso ante las más adversas situaciones y condiciones podemos nosotros elegir y decidir interiormente qué pensar, qué actitud tener, cómo percibir las cosas, ¿no? Que en este caso esto contradice la idea de control, ¿no? Y de básicamente decir que sí, efectivamente, y de acuerdo a Sartre hay una libertad radical, ¿no? Que negarlo sería actuar en mala fe. Y todo parte de lo informal y para quedarte dormido primero lo finges, así es todo lo demás. Me gusta esa frase porque pues sí, si tú dices, quiero llegar a ser esta persona, primero vas a iniciar pues de forma experimental, o sea, improvisando, como aquí dice, informalmente, pero lo mismo haces cuando te quieres quedar dormido. Finges que estás dormido. ¿Para qué? Pues para quedarte dormido, ¿no? O sea, no nada más te duermes y al menos que tengas mucho sueño. Y por último, la culpa existencial, en este caso, por no haber tomado otra mejor decisión. Aquí muy interesante ya que se distingue de la culpa religiosa o la culpa moral, el pequé y me voy a ir al infierno. En este caso, la culpa, como bien mencioné y me pareció muy interesante, surge en el existencialismo por tener diferentes opciones, por poder decidir, por tener esa libertad de decisión. Y entonces cuando tomas una decisión y te equivocas, surge la culpa de decir, chin, debí haber tomado otra decisión, ¿no? Y en este caso eso puede estar muy relacionado también como con esta idea de por qué la gente se ofende. Bueno, lo que traté de hacer también aquí es ir más allá de las dicotomías con esta idea de completitud e incompletitud, pero de nuevo, caigo en las dicotomías. Las dicotomías existen para debatir solamente o los que debaten ideas son realmente los más cuerdos porque pues para eso están las cosas. Y de nuevo, esto yo lo asocio con el inconsciente porque el inconsciente es aquello que automatiza las cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú automatizas, dije, ¿qué es eso? En el momento en el que tú automatizas las cosas, pues básicamente te vuelves, se vuelve todo como de forma inconsciente. ¿Y qué otra cosa? Bueno, tenemos también varias palabras aquí que utilicé como aprendizaje. Comento aprender es volverlo inconsciente consciente y luego otra vez inconsciente. El inconsciente, que es esa energía que tenemos por dentro que nos controla, básicamente, no totalmente, pero sí. La libertad es la noción de poder hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. El control es ejercido normalmente por el entorno y también por uno, pero yo lo llamaría eso más libertad. La reflexión es la capacidad de pensar sobre cualquier cosa, incluso el propio pensar, que sería metacognitivo.
La completitud es la idea de aquello que no puede ser otra cosa más que lo que es, mientras que la incompletitud es la idea de aquello que siempre es otra cosa que lo que es. El control, ya lo mencioné, el sinsentido es ese sentimiento de pérdida, de como de no tener dirección, de estar completamente, sí, como perdido en la vida. Y la culpa, en este caso, es el sentimiento que surge cuando lo que estás viendo en la realidad no, o más bien lo que estás viendo en la realidad contrasta con lo que estás esperando, ¿no? Pues básicamente surge por la equivocación. Entonces, bueno, creí que estaría bien hacer este video nada más recapitulando algunos de los conceptos de la semana pasada y del video estoicismo y redescubriendo al existencialismo. Entonces, si quieren ver ese también para tener una mejor idea de todo esto. Y bueno, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Ok, bye.